You're catching me in a very strange season of life. Me están tomando en una etapa bien rara de mi vida. So I'm going to be really honest with you Así que le seré bien honesta, because I don't know how else to talk to you. porque no sé cómo más hablarle. Now, you all know that women of a certain age, Usted sabrá que las mujeres de cierta edad we go through changes. pasamos por cambios. And it's not just physiological. No solamente son fisiológicos, It's mental, también son mentales, it's emotional, son emocionales, it's even social aún sociales and spiritual. y también espirituales. It's like when I first gave birth to my child and became a mom for the first time, Cuando yo di a luz a mi primer hijo y me convertí en mamá por primera vez, there was an essential change to my identity. hubo un cambio esencial a mi identidad. There was a before and a after, Ahí hubo un antes y un después, and I was never going to be the woman I was before I had my baby. y jamás volvería a ser la mujer que fui antes de tener a mi primer bebé. You understand that if you're a parent. Usted entenderá esto si usted es padre. And I never thought I would have another experience like that Y pensé que jamás tendría otra experiencia como esa, outside of being a grandma. fuera de ser una abuelita. Because when your grandchildren are born, when my first grandchild was born, Porque cuando nacen tus nietos, cuando nació el primero mío, there was another before and after. ahí hubo otro antes y después. A huge change in identity. Un gran cambio en identidad. Because now being a matriarch of the family Porque a la hora de ser la matriarca de la familia, extended to the generations. se extiende a las generaciones. And my spiritual authority and influence in prayer life Y mi vida espiritual, autoridad y vida de oración extended to the generations. también se extendió a las generaciones. I did not expect Yo no esperaba that all the jokes we make about midlife, que todos los chistes que hacemos acerca de la crisis de media vida, hot flashes, los calores okay, and going through the change y pasar por esos cambios, was going to be a season that God uses sería una temporada que Dios usa to change my identity again. para cambiar una vez más mi identidad. And oftentimes, before our identities change, Y frecuentemente, antes que cambien nuestras identidades, before God is about to do something new in your life, antes de que Dios esté a punto de hacer algo nuevo en su vida, He puts you back in a cocoon. Él lo pone de nuevo en una concha. We often call that the dark night of the soul. En ocasiones le llamamos la parte oscura de la alma, es en un capullo que lo pone. Everybody has to go through a dark night of the soul. Todos tienen que pasar por esa temporada oscura en su vida. Everybody. Todos en el alma. But some of us go through it multiple times. Pero algunos de nosotros pasamos por eso varias veces. I am praying Yo estoy orando that this is my last one. que esta es la última vez que yo paso por eso. So when a caterpillar goes into a cocoon and creates this chrysalis, Así que cuando el gusano entra al capullo y crea esta esta bola de cristal, this caterpillar completely dissolves. este gusano completamente se disuelve. And we think it's the same creature that comes out of the cocoon. Y pensamos que es la misma criatura la que sale de este capullo. But something happens to this caterpillar that doesn't happen anywhere else in nature. Pero algo le pasa a este gusano que no pasa en ninguna otra parte de la naturaleza. The DNA that made it the caterpillar El ADN que lo hizo ser este gusano absolutely disappears in the cocoon. absolutamente desaparece dentro del capullo. It becomes food for the next season of life. Se convierte en comida para la próxima etapa de la vida. And when the butterfly emerges out of the Y cocoon, cuando sale la mariposa del capullo, it has a completely different DNA. tiene un ADN completamente diferente. It's not the DNA of the caterpillar that went in. No es el ADN del gusano que estaba allá adentro. It's the born again experience Es la experiencia del nacer de of a nuevo, butterfly emerging de una mariposa naciendo out of the ashes of its grave. desde las cenizas de su tumba. That is the season we're in right now. Esa es la temporada en la que estamos ahora mismo. As the body of Christ, Como cuerpo de Cristo, we have entered a third millennium. hemos entrado a un tercer milenio. This is the third day according to the Bible. Este es el tercer día de acuerdo a la Biblia. Jesus was in the grave for 2 days. Jesús estuvo en la tumba por 2 días. And the Bible says a day is like 1,000 years and 1,000 years is like a day unto the Lord. Ahora la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. 2,000 years of church history has passed. Han pasado 2000 años de la historia de la iglesia.
iglesia. And we've seen the rumblings of the church awakening to its identity. Y hemos visto el estruendo de la iglesia despertando a su But identidad. before the church awakens to resurrection power, Antes que la iglesia despierte al poder de resurrección, it has to face the darkness before the dawn. tiene que experimentar las tinieblas antes de que llegue la luz del And it's día. always the darkest before the dawn. Y antes de que amanezca siempre es cuando está más oscuro. You and I have actually lived the change in decades. Usted y yo hemos vivido un cambio en décadas. We lived through change in centuries. Hemos vivido en cambios por siglos. And we are a rare generation that lived through the change in the millennium. Y somos una generación rara que ha vivido a través del cambio y el millennium. What God has entrusted to us Ahora, lo que Dios nos ha confiado in this generation, en esta generación, only 3 other generations have gone before us. solamente 3 generaciones más han venido antes que nosotros. We are stewarding Nosotros somos los the mayordomos. birthing, Nosotros somos los mayordomos. the foundation Somos la fundación of the next 1,000 years. de los próximos 1000 años. And in that 1,000 years, Jesus will return. Y en esos 1000 años Jesús regresará. We don't know what day. No sabemos cuál día, We're not going to be able to predict it. ni tampoco lo vamos a poder predecir. But we can be certain of this. Pero estamos seguros de esto. Jesus is coming back. Jesús sí regresará. And it will be in the 3rd day. Y sí será en el tercer día. I don't know anyone who's Yo- serving God right now Yo no conozco a nadie que esté sirviendo a Dios ahora mismo, that is not going through some kind of a crushing. que no esté pasando por un tipo de tiempo difícil. Circumstances, Circunstancias, people, personas, financial, finanzas, health, salud, business, empresas, ministry, ministerio, family. familia. I don't know anyone who's not being attacked in almost every side. No conozco a nadie que no esté siendo atacado por todos lados. And I've seen some people grow weary Y he visto a personas preocuparse. and they sit down and they give up Se sientan y se dan por vencidos. because pain makes us apathetic. Porque el dolor nos hace ser apáticos. After a while, the only thing we care about is managing our pain. Después de un tiempo, lo único que nos importa es cómo tolerar o manejar ese dolor. But see, the Bible tells us Pero la Biblia dice, suffering el sufrimiento produces character. produce carácter. And that character Y ese carácter gives us joy. nos da gozo. Don't give up in the midst of the suffering. No se dé por vencido en medio del sufrimiento. You gotta persevere. Usted tiene que perseverar. So today's message is more for myself than for you. Ahora, el mensaje de hoy es como que más para mí que para usted. Because I'm in the midst of that crushing. Porque yo estoy en medio de ese como que me están And I can aplastando. see the light at the end of the tunnel. Y puedo ver la luz al final del túnel. And I'm heading towards that light. Y estoy encaminándome hacia esa luz. And see, right before I saw that light, Y antes de que yo viese esa luz, I wanted to sit down and I wanted to weep and I wanted to give up. yo quería sentarme, llorar y darme por vencida. I wanted to lay down and close my eyes Quería acostarme, cerrar mis ojos and beg Jesus to just take me home. y rogarle a Jesús que me llevase a casa. I said, Lord, this is just too much for me. Le dije, Señor, esto es demasiado para mí. I can't do it. Yo ya no lo puedo hacer. But by the grace of God, Pero por la gracia de Dios, I crawled another day. yo llegué al otro día como que a gatas. When you want to give up, Cuando usted se quiera dar por vencido, and yet you open your eyes every morning, y aún así abre sus ojos cada mañana, and you face another day, y usted encara otro día, and you haven't ended it all. y no lo ha terminado todo. When the enemy is telling you to do it, Cuando el enemigo te dice que termines con todo, that is a day you have crawled another inch towards the light. ese es otro día que has gateado un día más hacia la luz. And eventually I saw the light. Eventualmente yo vi la luz. And I'm not through the tunnel yet, Y aún no he atravesado todo el túnel. but I see the light. Pero veo la luz. I know who I believe. Yo sé en quién creo. I know who is the light of the world. Yo sé quién es la luz del mundo. I know who is the way. Yo sé quién es el camino. My message today Mi mensaje hoy is about barrenness, es acerca de la infertilidad. unable to have children. Infertilidad.
If you read through the Bible stories, Si usted lee a través de las historias de la Biblia, you'll find that almost every time God was going to do something pivotal in a generation, usted se da cuenta de que antes de que Dios hiciera un cambio en una generación, he would awaken a barren womb. Él despertaba un vientre que era estéril. There was always a woman to give birth, Siempre había una mujer para dar a luz, but a supernatural birth. pero era un nacimiento sobrenatural. What everyone else was doing naturally, Lo que todos los demás estaban haciendo naturalmente, God would choose a woman Dios elegía a una mujer who could not give birth que no podía dar a luz and needed his grace. y necesitaba su gracia. The birthing of the Abrahamic covenant El nacimiento del pacto abrahámico, that Apostle Paul tells us we're grafted into, en el cual el apóstol Pablo nos dice que estamos injertados en ese pacto, was through a barren woman. fue a través de una mujer estéril. See, Abraham, Abraham, God spoke to him and gave him the covenant. Dios le habló y le dio este pacto. He said, you're going to have a son, Le dijo, tendrás un hijo and this son will bear the covenant of the Messiah. y este hijo traerá el pacto del Mesías. It doesn't mean other children don't have a divine purpose. No significa que otros hijos no tienen un propósito divino, But the Bible is telling us the messianic line. pero la Biblia nos está describiendo la línea mesiánica, Talking about the Savior Jesus. hablando acerca de nuestro Salvador Jesús. So it's a very particular bloodline. Es una línea de sanguínea muy particular, And that's Abraham's covenant. y ese es el pacto abrahámico. Abraham actually had 8 sons. Abraham, de hecho, tuvo 8 hijos. He had Ishmael. Tuvo a Ismael. Everybody knows about Ishmael. Todo mundo conocemos de Ismael. Then he had Isaac. Tuvo a Isaac, But people forget, pero a las personas se les olvida. after Sarah died, Después de que muere Sara, Abraham married Keturah. Abraham se casó con Ketura. And he has 6 sons with Keturah. Y él tuvo 6 hijos con Ketura. He had 8 sons. Tuvo 8 hijos en total. But the Bible calls Isaac Pero la Biblia le llama a Isaac Abraham's only son. el unigénito de Abraham. Why? ¿Por qué? Because when Abraham said to God, why can't you bless Ishmael? He's my son. Porque cuando Abraham le dice a Dios, ¿por qué no puedes bendecir a Ismael? Él también es mi hijo. God said, I'll bless Ishmael, Dios le dice, sí, bendeciré a Ismael, but he's not chosen to carry the messianic line. pero él no es el elegido para acarrear la línea mesiánica. Only Sarah, Solamente Sara can carry puede acarrear, the messianic line. portar la línea mesiánica. What we call the Abrahamic covenant Lo que nosotros llamamos el pacto abrahámico, is actually more a Sarah covenant, de hecho es más como un pacto con Sara. because when we call Isaac his only son, Porque cuando llamamos a Isaac su único hijo, we're identifying that Abraham and Sarah are one flesh. estamos identificando que Abraham y Sara son In una the carne covenant of marriage, y en el pacto del matrimonio, and Isaac was Sarah's only child Isaac fue el único hijo de Sara, and only son. fue su único hijo. God needed a barren woman. Dios necesitó una mujer estéril, But with Sarah, pero con Sara, she knew there was a promise coming. ella sabía que una promesa venía. She knew she was supposed to have a baby. Ella sabía que se supondría que ella tenía un hijo. She knew God had said she would have a baby. Ella sabía que Dios le había dicho que ella tendría un hijo, But she had to go through menopause. pero tuvo que pasar por la menopausia. She had to watch other women bear children Ella tuvo que ver a otras mujeres dar a luz a hijos and them have y grandchildren. también tener nietos. She had to come to the end of her own hope, Ella tuvo que llegar al final de su the propia end esperanza, of her body's ability, al final de la habilidad de su propio cuerpo, and wait on God's word of promise. y esperar en la palabra y la promesa de Dios. And that waiting Y esa espera almost killed her. casi la mata. She was bitter. Ella estuvo amargada, She no longer believed. ya no creía. And when the angel of the Lord came to visit Abraham with 2 other men in the desert, Y cuando el ángel del Señor vino a visitar a Abraham con otros 2 hombres en el desierto, and Abraham was told, by this time next year you'll be holding your son. a Abraham se le dijo, para este tiempo, el próximo año ya tendrás tu hijo. Abraham was already holding a son. Abraham ya estaba sujetando a un niño.
Ishmael had been on his lap many, many times. Ismael ya había estado en su regazo por muchas veces. But God is saying these words to Sarah, who is listening on the other side of the tent, Pero Dios está diciendo estas palabras y Sara está escuchando desde el otro lado de la tienda. because she's never held her own child. Porque ella jamás ha tenido a su propio hijo en los brazos. She doesn't know what it feels like to be a mother Ella no sabe lo que se siente ser una madre. and to love a child as only a mother can. Y amar a un hijo como solamente una madre lo puede hacer. And instead of leaping with faith, Y en lugar de ella saltar con fe, she was bitter. ella se amarcó. And she said, now, Y ella dijo, ahora, after I'm past menopause ya una vez que he pasado la menopausia and my husband is old, y mi esposo ya es un anciano, I'm going to have this pleasure now. ahora tendré este placer ahora. And the angel of the Lord says, Y el ángel del Señor le dice, why does Sarah laugh? ¿por qué se está riendo Sara? And she says, I didn't laugh. Ella dice, yo no me reí. She's lying to Jesus in the face. Ella le está mintiendo a Jesús mismo en su propia cara. She can't even be honest about her own bitterness. Ella ni siquiera puede ser honesta de su propia amargura. And Jesus calls her out. Jesús mismo la llama And he goes, you laughed. y le dice, sí te reíste. Sarah, be honest. Sara, sé honesta. Because when you're honest, Porque cuando eres honesta, I can redeem it. ahí yo lo puedo redimir. Because I will name your son Isaac. Porque yo llamaré a tu hijo Isaac. And he means laughter. Y él significa sonrisa. I'm redeeming that bitter, cynical, skeptical laughter. Estoy redimiendo esa risa amarga y escéptica que tienes. And I'm going to change it and redeem it to a laughter of joy. Y la cambiaré, la redimiré a una sonrisa de gozo. And she's recorded as a woman of faith in Hebrews 11. Ahora ella se quedó en el récord como una mujer de fe en Hebreos 11. Some of you are like Sarah. Algunos de ustedes son como Sara. God told you something. Dios te dijo algo. You have a prophetic word. Tienes una palabra profética. You have a promise. Tienes una promesa. You have a purpose. Tienes un propósito. You have a passion. Tienes una pasión. And you know it was God given. Y sabes que fue Dios quien te la dio. But the years have gone by. Pero los años han pasado. And sometimes it seemed like things were growing. Y en ocasiones parecía como que las cosas estaban creciendo. Sometimes it seemed like you're going in the right direction. En ocasiones parecía como que ibas en la dirección correcta. Then you hit an obstacle. Después llegaste a un obstáculo. You faced losses. Enfrentaste pérdidas. You faced accusation. Enfrentaste acusación. You faced betrayal. Enfrentaste traición. You have injustice in your life. Hay injusticia en tu vida. You get health challenges. Recibes desafíos en la salud. And you just want to give up. Y simplemente quieres darte por vencido. Because you've tried time and time again. Porque lo has intentado una y otra vez. And now you know your womb is barren. Y ahora sabes que tu vientre es estéril. And you just don't have it in you Simplemente ya no está en ti to have the courage el tener la valentía, to try one more time. el coraje para intentarlo una vez más. Because faith Porque la fe requires courage. requiere de coraje. It's easier to not believe. Es más fácil el no creer. I don't want to set myself up. Oh, yo ya no me quiero ilusionar tanto. What if I'm disappointed? ¿Qué tal si me decepciono? What if it doesn't come through? ¿Qué tal si no sucede? What if it doesn't happen for me? ¿Qué tal si esto a mí no me sucede? What if I fail again? ¿Qué tal si fracaso una vez más? Did you know the average millionaire in America? ¿Sabía que el millonario más o menos común en América? They did a survey Hicieron una encuesta and found that the average millionaire in America y encontraron que el millonario común en América had failed in business and gone bankrupt 7 times había fracasado en empresas e ido a bancarrota 7 veces before they became a millionaire. antes de convertirse en un millonario. It wasn't the first time No sucedió la primera vez, or the second time ni siquiera la segunda, or the third time o la tercera vez, or the fourth o la time. cuarta vez. And for some, because 7 is an average, Y para algunos, porque el 7 es más o menos un porcentaje común, it wasn't even the 7th time. ni siquiera para algunos de ellos fue la 7ª vez que intentaron. But they kept hoping. Pero continuaron teniendo esperanza. Something in them persisted for one more day. Algo en ellos persistió por un día más. That's faith. Eso es fe. And when you run out of faith like Sarah did, Y cuando a usted se le acaba la fe, como pasó con Sara, Jesus doesn't leave you there. Jesús no te deja estancado ahí. He'll send you someone Él te enviará a alguien and tell you y te dirá, you're going to give birth.
Vas a dar a luz. It's going to happen. Sucederá, darás a luz. The waiting can be weary. La espera puede ser preocupante. I think of Joshua and Caleb. Yo pienso en Josué y en Caleb. They never sinned. Ellos jamás pecaron. When they were young men in their 20s, Cuando eran jóvenes en sus 20s, in their 40s, en sus 40s, they believed God. ellos le creyeron a Dios. They saw the giants Ellos vieron a los gigantes and they have full faith. y tendrían una fe completa. Caleb even said, they're going to be our bread. Ahora, Caleb se atrevió a decir, ellos serán nuestra comida. Those giants that you're afraid of, Esos gigantes a los que ustedes le tienen miedo, Caleb said, don't be afraid. Caleb les dice, no tengan miedo. Nothing is impossible with our God. Nada es imposible con nuestro Dios. We're going to eat them for breakfast. Nosotros nos los comeremos. And yet they did not believe. Aún así, no creyeron. And through no sin of their own, Y a través de no ser su culpa de ellos, as leaders, como líderes, they had to wait for their people tuvieron que esperar a que su to pueblo, catch up to their faith. su pueblo alcanzara el nivel de su fe. They didn't wait 3 years. No esperaron 3 años, They didn't wait 10 years. no esperaron 10 años, They had to wait 40 years. tuvieron que esperar 40 años, They had to go through the desert. tuvieron que pasar por el desierto And they had to become old. y tuvieron que hacerse ancianos. They were 80 Tenían 80 años by the time they finally entered the promised land. para el tiempo en el cual finalmente entraron a la tierra prometida. And it wasn't even their fault. Y ni siquiera culpa de ellos, But they were tied to a community pero estaban atados a una comunidad that had a divine purpose. que tenía un propósito divino. And God was interested in a community of a covenant. Dios estaba interesado en un pacto de comunidad. It was beyond a single person now. Esto era más allá que solamente una persona. It was not the Abraham generation. No era la generación de Abraham. This was a national generation. Esta era una generación nacional. God needed to establish a nation Dios necesitaba establecer una nación that had his covenant. que tendría su pacto. In the meantime, Joshua and Caleb had to wait Mientras tanto, Josué y And Caleb tenían wait. que esperar y esperar and y wait esperar and grow old y hacerse ancianos and not give up. y no darse por vencidos And continue to have faith y continuar teniendo fe. that when Moses, their leader, died, Que cuando Moisés, su líder, muere, that God was still with them. que Dios seguía estando con ellos. Not blame the people, No culpar al pueblo, but still love them and lead them. sino que aún seguir amándolos y guiándolos. Still take their accusations. Seguir tomando, escuchando sus acusaciones, Still listen to their fears and doubts. soportando sus temores y sus dudas. And stand in the gap Y pararse en la brecha and say, God, y decir, Dios, those giants in the land esos gigantes de la tierra will be our bread serán pan comido, because you said so. porque tú lo has dicho. And it took 40 years. Y tomó 40 años. That's older than a lot of you in this room. Ahora, eso es más que de la edad que muchos de ustedes tienen aquí en este auditorio. Imagine being 30 years old right now. Imagínense tener 30 años ahora mismo, All your life you've waited on one promise, toda su vida esperando por una promesa, but you have 10 more years to wait. pero aún te quedan 10 años más de espera. I want to focus on another barren woman. Me quiero enfocar en otra mujer estéril. So in rabbinic tradition, in the Old Testament, Ahora, en una tradición en el Antiguo Testamento, they hold 2 prophets ahí habían 2 profetas, as the highest standard of prophets. como el estándar más alto de profetas. The first one El primero is Moses. es Moisés. The second one El segundo is Samuel. es Samuel. Because Samuel ended the day of the judges Porque Samuel terminó con la era de los jueces and started to bring law and order into a very chaotic land. y empezó a traer ley y orden a una tierra muy, muy caótica. And because God had a purpose and a destiny for Israel to have a king, Ahora, porque Dios tenía un propósito y un destino para que Israel tuviese un rey, he first had to raise up a prophet to anoint the king. primero tuvo que levantar un profeta para que éste pudiese ungir al rey. And Samuel had the privilege of anointing the first 2 kings of Israel. Samuel tuvo el privilegio de ungir a los primeros 2 reyes de Israel.
Now, the first king was the people's choice Ahora, el primer rey fue la elección del pueblo, because they demanded a king before God was ready to give them a king. porque ellos demandaban a un rey antes de que Dios estuviese listo para darles un rey. But David was God's choice Ahora, David sí fue elegido por Dios mismo, because it was always going to be through the line of Judah that the Messiah would be born. porque siempre estaba establecido que sería a través de la línea de Judá que el Mesías vendría. And Samuel got to anoint King David as well. Ahora, a Samuel también tuvo el privilegio de ungir al rey David. So God was looking through this land Dios estaba viendo esta tierra and he was looking for a prophet y estaba buscando a un profeta who would catalyze and begin a new season in the nation of Israel. que él pudiese empezar una nueva temporada en la tierra de Israel. It's a different era, Es una era diferente. much like you and I are in a different era of the church. Así como usted y yo estamos en una era muy diferente de la iglesia. But first, Pero primero, God needed a prophet Dios necesitaba un profeta. because the Bible tells us he does nothing in this world without revealing his will to a prophet. Porque la Biblia nos dice que Dios no hace nada en este mundo sin primero mostrarle su propósito a un profeta. And every king that God chooses Y is cada- anointed by a prophet. Cada rey que Dios elige es ungido por un profeta. He tells a prophet his choice first. Él primero le revela su elección a un profeta. Before the rest of the nation knew who their king would be, the prophet knew exactly who the king would be. Antes de que el resto de la nación supiera quién iba a ser su próximo rey, el profeta ya sabía quién And sería el it's próximo because rey. God is looking for a human agreement Es porque Dios está buscando un acuerdo humano to his divine purpose. para su propósito divino. And without human agreement, Y sin un acuerdo humano, without human authority in the world engaging with God sin la autoridad humana en el mundo que se and enganche con Dios agreeing with his y purpose, se ponga de acuerdo con su propósito, God will not move. Dios no se moverá. Because the earth he has given to man. Porque la tierra Él se la ha dado al hombre. That's why it's important to listen to true prophets. Por eso es importante escuchar a profetas verdaderos, And veraces. I'm going to put a side note in here. Ahora le voy a poner una nota aquí, un apunte acá. Oftentimes, the prophet that is true is the minority. Ahora, frecuentemente el profeta que es veraz es una minoría. It's not the popular Facebook prophets No es el profeta que es popular en las redes sociales, who are all saying the same things. que todos, de hecho, todos dicen lo mismo. Those are like the prophets in Jeremiah's time. Esos son los profetas como en el tiempo de Jeremías. Because Jeremiah was one true prophet Porque Jeremías era un profeta verdadero up against 400 false en prophets. contra de 400 profetas falsos. And the 400 false prophets were saying what the people wanted to hear. Y los 400 profetas falsos decían lo que todo el pueblo quería escuchar. But the true prophet was saying things people did not want to hear. Pero el profeta verdadero decía lo que el pueblo, las cosas que el pueblo no quería escuchar. So the false prophets were saying, Así que los falsos profetas decían, everything's going to work out. todo va a estar bien. You're going to get double for your trouble. Vas a recibir una doble porción por tu tribulación. You're going to go into a land of blessing now. Vas a entrar a una tierra de promesas ahora. You're going to go have seasons of abundance. Vas a tener temporadas de abundancia. It's time for acceleration. Es tiempo para la aceleración. You're going to have 1 million soul harvest in this city. Tendrás 1 millón de cosecha de almas en esta ciudad. Have you noticed that a lot of the prophets are saying the same things? ¿Ha notado que muchos de los profetas dicen lo mismo? And they're like echo chambers? Y son como canales que hacen nomás resuenan, eco. Yeah, even in election cycles, Aún en los ciclos de elecciones, they all want to predict the next president todos quieren predecir al próximo presidente. because they want to be the prophet that anointed the next king. Porque ellos quieren ser el profeta que ungió al próximo rey. I'm not going to go down this rabbit trail. Ahora no voy a ir yo por ese camino. A true prophet will tell you Un verdadero profeta te dirá, before the breakthrough, antes de que ocurra el rompimiento, you will have trials and tribulation. tendrás pruebas y tendrás tribulación. You will have persecution. Tendrás persecución. You will be tested in a way you never thought you would be tested. Serás probado de maneras que nunca antes pensaste que lo serías. God will allow a crushing in your life Dios permitirá que haya un aplastamiento en tu vida. because when you get through to the other side, Porque cuando tú pases al otro lado, you will not have a single ounce of arrogance and pride. no tendrás ni siquiera una onza de arrogancia y orgullo.
you won't be able to say, it's because I try so hard. No serás capaz de decir, oh, es porque yo trabajé tan duro. It's because I have so much character. Es porque tengo demasiado carácter. It's because I was such a woman of faith. Es porque yo soy una gran mujer de fe. No, it'll be because No, ¿será por qué? God's grace was sufficient for me. Porque la gracia de Dios fue más que suficiente para mí. It's because of His grace Es por causa de su gracia I could get up another day. que yo me puedo levantar un día más. It's because of His Es grace. por causa de su It's gracia. because of His Es promise por su promesa I could believe another que day. yo puedo creer un día más. It's because of His presence, Es por su presencia, because He's always faithful to His word. porque siempre Él es fiel a su palabra, I could try one more time. que yo puedo intentarlo una vez más. And when I wanted to give up, Y cuando me quise dar por vencida, and when I turned bitter, y cuando me torné amargo, God sent me an angel. Dios me envió un ángel. He sent me a new prophetic word. Él me envió una palabra nueva, And He profética, gave me hope for another y day. me dio esperanza para un día And más. He redeemed my doubt. Y Él redimió mi duda, He turned my bitterness. Él tornó mi amargura, He turned my ashes Él tornó mis cenizas into new life. en nueva vida. And He redeemed me. Y Él me redimió. And that's why Sarah had to wait until her womb was completely dead. Ahora, por eso Sara tuvo que esperar a que su vientre estuviera completamente muerto. And that's why Joshua and Caleb had to wait until a generation of doubt died away. Ahora, también por eso Caleb y Josué tuvieron que esperar a que la generación de duda muriera. And that's why He takes us into the cocoon, Y por eso es que el Señor nos lleva y nos mete en ese capullo. crawling in like a caterpillar. Y entramos ahí gateando como un gusanito de esos. And God says, I need a whole new creation right now. Dios dice, necesito una creación completamente diferente, nueva ahora. You're not carrying my DNA right now. Ustedes no están acarreando, portando mi ADN ahora mismo. There's mixture. Hay una mezcla. Some of it is me, and some of it is you. Algunas de esas mezclas son yo y otras son usted. And I need to give you a new DNA that's all me. Y Dios dice, les tengo que dar un ADN nuevo que sea todo yo. So some of us go into the cocoon several times Así que muchos de ustedes, nosotros, perdón, entramos a ese capullo varias veces. because what we have Porque lo que tenemos is so hardened. es tan duro God needs to liquefy it. que Dios lo tiene que hacer tornarlo en líquido. And He says, I got to get rid of it all. Dice Dios, ¿sabe qué? Me tengo que I got deshacer to de todo. reshape you Lo tengo que volver a remoldear de nuevo. from ground zero Desde cero. because your identity is too mixed in with the world right now. Porque tu identidad está tan mezclada con el mundo ahora. It's too mixed with ministry right now. Está demasiado mezclada con ministerio. It's too mixed with your social circle right now. Está demasiado mezclada con su círculo It's too social. mixed with world politics right Muy now. mezclada con las políticas del mundo ahora. It's too mixed with your finances right now. Demasiado mezclada con sus finanzas. And I need you to be all me. Y necesito que seas 100% yo. And this is what we call the sanctification process. A esto le llamamos el proceso de santificación. We're saved, Somos salvos, but we're being made holy. pero estamos siendo santos, And it's santificándonos. over and over and over again. Y esto el Señor lo hace una y otra vez. And I want to talk about Samuel's mother, Hannah, Ahora quiero hablarle acerca de la mamá de Samuel, Ana, another barren woman. otra mujer estéril. God said, I need a prophet. Dios dijo, yo necesito un profeta. I need a mother who will dedicate her child completely to me. Necesito que una madre que va a dedicar su hijo completamente a mí. Very few mothers can do that. Muy poquitas mamás pueden hacer esto. Very few mothers can do that. Muy pocas mamás son capaces de hacer esto. I can love Jesus. Yo puedo amar a Jesús. I can surrender everything about me. Yo puedo rendirle a Él todo acerca de mí. I can ask Him to do whatever He wants in me. Yo puedo pedirle que haga lo que Él quiera en mí. But when I see my children in pain, Pero cuando yo veo a mis hijos en dolor, and sometimes I know it's God allowing it, y en ocasiones sé que es Dios el que lo está permitiendo, I can't bear it. yo no puedo tolerarlo. I can't watch. No puedo verlo. And it breaks me. Y esto me rompe. But God needed a mother Pero Dios necesitaba de una madre who would trust Him que confiara en Él and surrender to Him y se rindiera a Él her child. y le rindiera a su hijo a Él. So Hannah went through a season of barrenness. Así que Ana pasó por una temporada de esterilidad. Her husband Elkanah had 2 wives, Su esposo, Alcana, tenía 2 esposas. Penina Anana and, Penina. yeah, like Panera bread, Ya, Kinda. Penina and Hannah. y Ana.
And Penina had natural born children. Ahora, Penina tenía hijos que le habían nacido naturalmente. Anytime she wanted a baby, she got a baby. Cada vez que ella quería un bebé, recibía un bebé. She had 5 children. Tuvo 5 hijos. And all these 5 pregnancies, Y todos estos 5 embarazos, even though Hannah was more loved, a pesar de que Ana era más amada, Hannah was barren. Ana era estéril. So Penina always mocked her, Así que Penina siempre se burlaba de ella. and she was cruel. Y ella era una mujer cruel. God must not love you. Y le decía, Dios no debe de He amarte. doesn't favor you. Dios no te ha favorecido. You can have our husband's love, Puedes tener el amor de nuestro esposo, but I have God's love. pero yo tengo el amor de Dios, le decía. I can have a baby whenever I want. Yo puedo tener un bebé cada vez que yo lo desee. You're going to die alone, Tú morirás sola. and my children are not going to take care of Y you. mis hijos no cuidarán de ti. I'm their mom. Yo soy su mamá. You better hope that our husband's going to live a long life, Más vale que tengas la esperanza que nuestro esposo viva una larga because you'll vida. have no one else to take care of you. Porque entonces no tendrás a nadie que cuide de ti. She faced constant persecution, Ella encaraba persecución and constantemente. she was praying for a child. Ella estaba orando por un hijo. She was begging God for a Le child. estaba implorando a Dios por un hijo. And after her competition had 5 babies, Después de que su competencia tuvo 5 hijos, she walked into the temple of God, ella entró hacia el templo de Dios and she made God a promise. y le hizo una promesa a Dios. If you'll give me a baby, Si tan solo me das a un bebé, I will surrender him. yo te lo entregaré. You can have him. Será tuyo, te lo doy. You can raise him. Tú lo puedes criar. I will leave him at the temple, Lo dejaré aquí en el templo and I'll only see him once a year. y lo veré únicamente una vez al año. But you can have him. Pero será tuyo, te lo entrego, te lo doy. And God said, Y Dios le dice, I found the mother of my prophet. he encontrado a la mamá de mi profeta. See, Hannah didn't know there was a promise over her life. Ana no sabía que había una promesa sobre su vida. Hannah didn't know she was going to birth a child who would be the second greatest prophet in the history of Israel. Ana no sabía que ella iba a dar a luz a un hijo que sería el segundo profeta mayor en la historia de Israel. She didn't know there was a destiny over her life to be a mother. Ella no sabía que había un destino en su vida para que fuese madre. She thought she was barren. Ella creía que ella era estéril She would die alone y moriría sola, with no respect and honor sin ningún tipo de respeto ni honor. in a culture where women were honored for having children. En una cultura donde las mujeres eran honradas por tener hijos. Where when your husbands died, your sons took care of you. Porque cuando tu esposo moría, tus hijos cuidaban de ti. Because women couldn't earn a living back then. Porque las mujeres antes no podían trabajar. And their only honor was to give birth. El único honor que tenían era dar a luz. And she had an accusing voice next to her, Ella tenía una voz acusadora a la par de ella, constantly mocking her. constantemente burlándose de ella. And God allowed that mockery Y Dios permitió que esa burla to transform Hannah's suffering. transformara el corazón del sufrimiento de Ana. So instead of becoming cruel and mean-spirited, Así que ella, en lugar de convertirse en una mujer mala y cruel, Hannah clung to her faith in God. Ana se sujetó fuertemente a su fe en She Dios. went to the altar of God Ella fue al altar de Dios and she said, though the world mock me, y dijo, a pesar de que el mundo se burla de mí, though everyone else hates me, a pesar de que todos los demás me odian, and even though you rejected me, y a pesar de que tú mismo me has I rechazado, am coming to you, God. ahora estoy viniendo yo a ti, Dios, And I know you're God. y sé que tú eres Dios. And nothing is impossible for Y you. para ti no hay nada imposible. You can give me a baby. Tú me puedes dar un bebé. Even in my old age, you can give me a baby. Aún en mi edad avanzada, tú me puedes But dar I'll un make you bebé. a deal. Pero te voy a hacer un trato. I'll give you a son Yo te daré un hijo that you can call your son. que tú puedes llamar tu hijo. You can raise him. Tú lo puedes criar. Just let me give birth. Simplemente déjame dar a luz. And God said, yes, Y Dios le dijo, sí, I finally have a prophet. finalmente tengo un profeta.
Some of you don't know you're carrying a divine promise. Algunos de ustedes ni siquiera saben que acarrean una promesa divina. You haven't heard the promise like Sarah did. No has escuchado la promesa como lo hizo Sara. You weren't told by God, like Joshua and Caleb, one day you will have the promised land. Nunca se les dijo a ustedes como Josué y Caleb, algún día tendrán la You've tierra just prometida. lived a life of suffering. Simplemente has vivido una vida de sufrimiento. It feels like suffering after suffering. Se siente como si pasas por sufrimiento You tras see other sufrimiento. people get breakthroughs. Ves a otras personas tener su rompimiento. You see other people, it seems like everything works out for them. Tú ves a otras personas y parece que todo les va bien. You know, they apply to graduate school and they get in on the first try. Aplican a una escuela y lo reciben a la primer intento. They open up a business, they become a millionaire on the first try. Abren una empresa y se convierten en millonarios en el primer intento. They get married to the most handsome, faithful man, and he is an amazing husband. Se casan con el hombre más guapo y resulta ser el mejor esposo. Other women are giving birth anytime they want, Otras mujeres están dando a luz cada vez que quieren. and they're complaining about birth control. Y se están quejando acerca While de los you may métodos be begging anticonceptivos. God for one baby, Y tú le estás rogando a Dios por un bebé. it seems like other people have God's favor. Parece que otras personas son favoritos de Dios. Some people keep getting prophetic words, Ciertas personas continúan recibiendo palabras proféticas, confirmations, confirmaciones, divine signs. señales divinas. Things happen for them. Cosas suceden para It ellos. feels like they're God's favorite. Parecen ser los favoritos de Dios. And while they have 5 Y babies, mientras que ellos tienen 5 bebés, you have none. tú no tienes ni uno. And you don't know Y ni siquiera sabes that you have a divine promise que over tú your tienes life. una promesa divina sobre tu vida. You don't know Ni siquiera sabes that God's waiting que Dios está esperando for you to completely surrender para que tú completamente te rindas. what no other person will surrender. Que tú rindas lo que ninguna otra persona rendiría. What is God asking of you right now? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti ahora mismo? What is it you're guarding? ¿Qué es lo que estás protegiendo? And you're saying, God, everything but this. Y tú dices, Dios, te lo entrego todo excepto esto. Anything but this. Todo excepto esto. See, God's not interested in all the other everything. Ahora, Dios no le interesa todo lo demás. He wants the thing that you're guarding. Él le interesa aquella cosa que tú estás protegiendo. Not because he's a taker, No, porque Dios solamente te lo quiere arrebatar, but because he's a God that can only bless faith. sino porque Él es un Dios que solamente puede bendecir la fe. And what you're guarding from God, Y lo que tú estás protegiendo de you're Dios, saying, I can trust you with everything else, y tú le dices, Señor, yo te puedo confiar todo lo but I demás, can't trust you with this. pero con esto no te lo puedo confiar. This is mine. Esto es mío. And God is saying to you Y Dios te dice a ti, that thing that you're guarding, esa cosa que tanto proteges, that's the evidence of your doubt in my nature. esa es la evidencia de que tú dudas de mi naturaleza. He's not trying to take from you. Él no te lo está queriendo quitar. He wants to bless you, Él te quiere bendecir, but he cannot pero Él no puede. if you keep guarding things from him, Si tú continúas protegiendo cosas y no entregándoselas a Él. because you're telling him, I don't trust you with this. Porque le estás diciendo, no te confío en esto. It's funny because I didn't know my oldest son was going to be here today. Es cómico porque no sabía yo que mi hijo mayor estaría acá el día de hoy. And he only lives a couple of miles from here, but he showed up today because his mom's preaching. Él solamente vive a un par de millas de acá, pero vino porque su mamá está predicando. Usually he's home in Eugene to be with his girls Usualmente él está en casa, allá en Eugene, para estar con sus niñas. on the weekends. On the weekends he's not in Portland. En los fines de semana él no está acá en Portland. Otherwise, I'm sure he'd be here. Si él estuviera acá los fines de semana, estoy segura que aquí él vendría todo el tiempo. I had several experiences with the Lord Yo tuve varias experiencias con el Señor when I first started surrendering to him cuando yo al principio me comencé a rendir a Él. that marked my life. Experiencias que marcaron mi vida. And the final bit of surrender I had to give to the Lord, Y la final pizca de rendición que yo le tuve que dar al Señor it was my children. fueron mis hijos. And right before the Lord opened doors of ministry for me, Y antes de que el Señor abriera puertas de ministerio para mí, I didn't know the promise of a ministry was right around the corner. yo no sabía que la promesa de ministerio estaba a la vuelta de la esquina. I'd had 3 years of complete desert season with God. Tuve 3 años de una temporada completamente desértica con Dios. Some of you heard my testimony. Algunos de ustedes han escuchado mi testimonio, But during those 3 years, pero durante estos 3 años de I had desierto no friends. no tenía amigos, I lost all my family perdí a toda mi familia, except for my husband and my children excepto a mi esposo y mis hijos. through different relationship troubles. A través de problemas con diferentes It relaciones, happens. It happens. sucede.
I was broken. Me encontraba rota, quebrantada. We were going through extreme financial stress. Estábamos pasando por un estrés extremo financieramente. My sanity was going in and out, quite frankly. Para serle franco, mi estabilidad mental estaba de un lado para otro. So the Lord took me into this 3 years of desert season El Señor me pasó por 3 años de una temporada de desierto, where He started to challenge every area in my life I didn't trust Him. donde Él comenzó a desafiar cada área de mi vida en la cual yo no le confiaba. And I started to surrender these areas to Him. Y le comencé a rendir estas áreas al Señor. And it got easier with each surrender. Y cada vez que yo se las rendía se tornaba más difícil, más fácil. Because I found every time I surrendered something I thought I was going to protect, Porque cada vez que yo le rendía algo, descubrí que cada vez que yo le rendía algo que yo quería proteger, there was greater joy. había un gozo como que mayor. There was greater freedom. Había una libertad mayor. There was greater peace. Había una paz mayor. One day I took my oldest son with me to a church in Washington. En una ocasión llevé a mi hijo mayor a una iglesia en Washington. It was a Korean speaking church, Era una iglesia de habla coreana, bilingual, like here. bilingüe como ustedes acá. And I didn't know that they had scheduled a North Korean Christian Ahora, yo no sabía que ellos habían agendado a un norcoreano, to share his testimony. a un cristiano norcoreano para que compartiera su And he testimonio. had a powerful Y testimony. este hombre tenía, o esta persona tenía un testimonio poderoso. And he says something I'll never forget. Y él dijo algo que jamás olvidaré. He said, "You Americans Él dijo, ustedes, americanos, and you Koreans, y ustedes, coreanos, when you hear about the faith I had in God in North Korea, cuando ustedes escuchan de la fe que tuve en Dios allá en Corea, you think that's great faith, ustedes creen que esa es una fe grandísima, but it's not. pero no lo es. Because when you're in a place like North Korea Porque cuando tú estás en un lugar como Corea and there's no hope, y no hay esperanza, all you have is God to cling to. ahora, cuando no hay esperanza, lo único que tienes es a Dios para sujetarte a Él. You don't have any other options. No tienes ninguna otra opción. So that's not great faith. Eso no es una gran fe. It's desperation. Eso es una desesperación. What amazes me, Ahora, lo que me maravilla a mí he said, is when I look at you Americans dijo él, cuando yo veo a ustedes los americanos and you have y abundance, ustedes tienen abundancia, you have choices. ustedes tienen opciones. You don't have to have faith in God to eat food every day. Ustedes no tienen que tener fe en Dios para comer comida todos los días. You don't have to trust in God to have a job and drive a car. No tienen que confiar en Dios para tener un empleo y manejar un auto. You can even say whatever you want. Aún ustedes pueden decir lo que ustedes quieran You're not fearful for your life. y no tienen temor de perder su vida. And in the midst of all this freedom and abundance, Y en medio de toda esta libertad y abundancia, when you don't have to choose God cuando ustedes ni siquiera tienen que elegir a Dios for your survival, para que ustedes puedan you sobrevivir, don't have to choose Him, no tienen que elegir a Dios para sobrevivir. but you do. Y aún así lo hacen. Your faith is marvelous to me. Ahora, para mí, su fe de ustedes es maravillosa. That shocked me. Esto a mí me sorprendió. So I remember on the way home, Ahora, yo recuerdo de camino de regreso a casa, I wanted to make sure my son understood that yo quería asegurarme que mi hijo hubiese entendido eso. because the Korean translator got it wrong. Porque el traductor coreano lo interpretó mal. And he translated it in the traditional way and saying, North Koreans have great faith, Ahora, él lo tradujo de la manera tradicional donde dijo los norcoreanos tienen gran but fe you Americans don't have enough faith. y ustedes americanos no tienen gran fe. You need to learn from us North Koreans. Ustedes necesitan aprender de nosotros los I norcoreanos. was like, he totally missed the point. Y yo dije, totalmente le erró al punto. So I wanted to make sure my son understood this point. Ahora, yo quería asegurarme que mi hijo entendiera este punto. So I said, Austin, Le dije a Austin, that translator, ese traductor, he reversed the message at this part. él en este mensaje, en esta parte lo erró, lo cambió. And so I explained what the North Korean guy had actually said Ahora yo le expliqué lo que el tipo norcoreano realmente había dicho. and said that because we live in abundance, Y él dijo que porque nosotros vivimos en abundancia, choosing faith el elegir la fe is actually greater faith. realmente es una fe mayor. And no matter what, we can always choose God. Y sin importar qué, siempre podemos elegir a Dios. And he goes, yeah, I got that. Y él dijo, sí, yo ya entendí eso. Like, what do you mean? The translator, like, you don't understand Korean. Le dije, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Tú ni siquiera entiendes coreano. How did you understand that? ¿Cómo es que entendiste eso? Because I know what the translator said Él dijo, porque yo sé lo que dijo el traductor. because I was mad about it. Porque yo estaba enojado al He messed respecto. it up so bad. Don't mess up. Dice, él erró tan mal, así que yo más vale que yo no me equivoque. And I was like, are you sure that's how you understood it? Le dije, ¿estás seguro que así es como tú lo entendiste?
And he goes, yeah, that's what the translator said. Y él dijo, sí, eso es lo que dijo el traductor. And then I felt the Holy Spirit enter the car. Entonces yo sentí como el Espíritu Santo entró en el carro. And I knew the Holy Spirit was doing something. Y yo sabía que el Espíritu Santo estaba haciendo algo. Like he's doing something supernatural in my son. Él dije, el Señor está haciendo algo sobrenatural en mi hijo. So I had the worship music on. Así que tenía la música de adoración prendida And I'm just worshiping God. y estoy adorando a Dios. And my son's playing Game Boy, Y mi hijo estaba jugando con su Game Boy, una consola de juego. as a 14-year-old will do. Como haría cualquier niño de 14 años de edad. And I'm saying, Lord, how come Austin heard the wrong translation? Ahora dije, Señor, ¿por qué es que Austin escuchó la mala interpretación? And the Lord says to me internally, El Señor me dice a mí internamente, your son has a destiny. porque tu hijo tiene un destino. And one day Y un día he will go to North Korea él irá a Norcorea and he will preach the gospel for me. y él predicará el evangelio por mí. I remember Yo recuerdo terror gripping my heart. Terror, fear. el terror rompiendo mi corazón. But I said, no, God. Le dije, no, Señor, I know what they do to Christians in North Korea. yo sé lo que le hacen a los cristianos en Norcorea. The boy can't even speak Korean. Ni siquiera puede hablar coreano. He can't even pass as a North Korean. Ni siquiera puede pasar como un norcoreano. They will torture him. Lo torturarán. They will kill him. Lo torturarán y lo matarán. I cannot give him to you like that. Yo no te lo puedo dar a ti. I can't. Ahí. No, le dije, no puedo entregártelo ahí. Take that purpose and destiny off his life. Quita ese propósito y destino de su vida. Lord, call him anywhere else. Llámalo a cualquier otra parte. Like, America needs salvation. América necesita salvación. Call him to America. Llámalo a América. Mexico needs salvation. México necesita salvación. Send him to Mexico. Envíalo a México. I mean, there are cartels there, Hay carteles allá, but there are Catholics there. pero también hay católicos ahí. They're used to Christianity. Están impuestos al cristianismo. Send him anywhere in the world, Envíalo a cualquier parte del mundo. but don't send him to North Korea. Pero por favor no lo envíes a Norcorea. And I didn't want Austin to hear me cry. Yo no quería que Austin me escuchara So I llorar. turned up the worship music. Así que subí el volumen a la música de adoración. And the Lord is not letting my heart go. El Señor no soltaba mi corazón. And he's saying, will you surrender him to me? Y Él me dice, ¿tú me lo entregarías a mí? ¿Me lo rendirías? I do surrender him to you, Le God. dije, Señor, sí te lo rindo a ti. You can have anything and everything in my life. Tú puedes tener todo lo que tú quieras de mi vida. You can do anything you want in Austin's life. Puedes hacer lo que tú quieras en la But vida de not Austin. North Korea. Pero no a Norcorea. And God got silent. Y Dios hizo silencio. And I'm crying. Y yo estaba llorando. And internally, I'm shouting to the Lord, Internamente yo le estoy gritando al Señor. are you there? Le dije, ¿estás ahí? You know I love you. Sabes que te amo. You know I trust you. Sabes que confío en ti. But this is too much. Pero esto ya es demasiado. What mother's going to say yes to that? ¿Qué mamá va a decir un sí a eso? And then the Lord says to me, Después el Señor me dice, tell Austin what he thinks about what I just said. pregúntale a Austin lo que él piensa de lo que yo te acabo de decir. Ask him what he thinks. Pregúntale a ver qué es lo que él piensa. So I said, Austin, Le dije, Austin, if God were to call you to North Korea, si Dios te llamase a que fueses a Norcorea, do you think you would go? ¿crees tú que irías? Now he was still playing Game Boy. Él seguía jugando con su juego. And then as soon as I said that, En cuanto yo digo esto, he went, oh, él dijo, he just confirmed what God is telling me. me acaba de confirmar, ella acaba de confirmar lo que Dios me está diciendo. More fear. Más temor, More fear. más temor. So what do you mean? Le dije, ¿qué quieres decir? And he said, I saw a map, the globe turning around in front of me, Él dijo, yo vi un mapa del globo terráqueo dando vueltas enfrente de mí and it stopped, y se detuvo and a golden outline went around North Korea. y una línea de oro como que resplandecía por todo alrededor de Norcorea. And I saw in a vision, it got lifted up, and Yep. it was highlighted to me. Y en una visión yo vi como esto era levantado y esto sobresalía para que yo lo pudiese ver. I said, would you say yes to that? Y le pregunto yo, ¿dirías tú un sí a ir ahí? And it's only a 14-year-old can do. Y como solamente un niño de 14 años puede hacer, Well, if God calls me to it. y dice él, si Dios me llama. And so I turned the music back up Yo vuelvo a subir el volumen de la because música I'm crying again. porque una vez más me encuentro llorando. And I'm going, why Austin God? Y le pregunto, ¿por qué Austin yo? Why did you give him that vision? Dios, ¿por qué le has dado esa visión a él? ¿Por Of qué all él? places in the world, he doesn't even speak Korean. De todos los lugares que pudiste enviarlo al mundo, ni siquiera Why era North coreano. Korea? ¿Por qué Norcorea?
And God says, ask Austin what he sees right now. Ahora, Dios me dice, pregúntale a Austin lo que él ve ahora. I said, Austin, what do you see around our car? Le dije, Austin, ¿qué estás viendo alrededor de nuestro carro? And now he's playing Game Boy again. Una vez más se encuentra jugando su juego. He goes, well, as soon as you started worshiping, Él dijo, bueno, en cuanto empezaste a poner la música de adoración, like an hour ago, como hace una hora atrás, I saw a cloud appear come into the car. yo miré como una nube entraba en el carro. And the cloud is still filling up the car. Y la nube seguía llenando el carro. And each corner of the car, there's an angel Y en cada esquina de nuestro carro está un ángel accompanying us. acompañándonos. And he goes, and they have that, the green leaf crown thing. What is that called? Y tienen esa como hoja verde, la corona arriba. ¿Cómo se le llama? Yeah, they all have that on their heads. Todos ellos, los ángeles, tienen eso en su cabeza. And I was like, why did they have a laurel leaf? Él dije, ¿por qué tienen una hoja de laurel? Laurel leaf crown. Una corona de hojas de And laurel en later la I would cabeza. find it's a sign of victory and peace. Después me encuentro con que es una señal de victoria y de paz. And so then I say to him, how come Austin can see vision so easy, Lord? Le pregunto después al Señor, ¿por qué Austin puede ver visiones tan fácilmente, This is the Señor? funny part. Esta es la parte muy cómica. Because God says to me, every time I want to talk to you Dios me dice, cada vez que yo te quiero hablar a ti and drop a thought, y yo te descargo un pensamiento, your head is always busy. tu cabeza siempre se encuentra ocupada. You're always thinking of so many things. Siempre estás pensando en diferentes cosas. But when I look into Austin's brain, Pero cuando yo veo en la mente de Austin, more often than not, más frecuente, más veces sí que no, it's blank. su mente se encuentra en blanco. So when I drop thoughts and visions, Así que cuando yo descargo visiones y pensamientos en su he cabeza, hears it and accepts it very easily. él los escucha y los acepta muy, muy fácilmente. I don't know if he remembers this or not, Yo no recuerdo yo no sé si él recuerda esto o no. because it was like 16 years ago, 17 years ago. Esto sucedió hace más o menos 16 a 17 años atrás. But I remember I finally said to the Lord, Recuerdo finalmente decirle al Señor, you love him more than I do. tú lo amas más de lo que lo amo yo. I'll surrender him. Te lo voy a rendir, te lo entrego. You can do whatever you want in his life, God. Señor, tú puedes hacer lo que tú quieras en su vida. I will love him as a mother. Lo amaré como madre. I'll pray for him every day. Oraré por él todos los días, But I'm going to trust your purpose in his life. pero voy a confiar en tu propósito en su vida. And not a month after that, Y ni siquiera un mes pasó después de eso. I was invited to speak at my first conference. Me invitaron a predicar en mi primera conferencia. And that began my ministry. Y ahí comenzó mi ministerio. Sometimes your promise is delayed En ocasiones tu promesa se dilata because you don't trust God. porque no confías en Dios. You're protecting something from him. Estás protegiendo, guardando algo de Él. And God's not interested in what you call trust, Y Dios no está interesado en lo que tú le llamas confianza. in the 99% of the things you're willing to give up. En el 99% de las cosas que estás dispuesto a entregarle. Because that's not trust. Eso no es confianza. He wants to know if you'll trust him with the thing that is most precious to you. Él quiere saber si tú le vas a confiar las cosas que son más preciosas, valiosas para ti. The very thing that could absolutely break you. Las cosas que absolutamente te van a romper. Because if you don't have that surrender, Porque si tú no tienes ese con rendimiento, when God gives you a fulfillment of the promise, cuando Dios te dé el cumplimiento de una promesa, it will not be a blessing in your life. no será una bendición para tu vida. And God's not going to bring you curses. Y Dios no te va a traer maldiciones. He only wants to bless. Él solamente quiere bendecir. Isaiah 54:1 says this. Isaías 51:4 dice, 51:4. 51:4. We'll start with verse 1. Comenzamos desde el versículo 1. Because this is a whole chapter that God has promised over my life from decades ago. Este es todo un capítulo entero Dios ha prometido sobre mi vida hace décadas atrás. And I know that this is the season I'm starting to see the fulfillment of this. Yo sé que esta es la temporada donde estoy comenzando a ver el cumplimiento de esto. The Lord says, El Señor dice, sing, canta, rejoice, regocíjate, praise, adora, you barren one, tú estéril, you who never birthed a child. tú que jamás has dado a luz a un bebé. Burst into song, Irrumpe en canto, shout for joy. grita de júbilo. God's asking us to do this before we've given birth.
Dios nos está pidiendo hacer esto antes de siquiera dar a luz. When all we've known is barrenness. Cuando todo lo que conocemos es When esterilidad. all we've known is waiting. Cuando todo lo que conocemos es When espera. all we've known is suffering Cuando lo único que conocemos es el and sufrimiento failure. y fracasos. In that time, En ese tiempo, God says, sing, Dios te dice, canta, rejoice, regocíjate. because ¿Por qué? God gives us a reason. He says, because Dios nos da una razón y Él dice, ¿por qué? more are the children of the desolate one Porque más son los hijos de la mujer desolada, than of her who has a husband. de aquella que tiene un hijo, un esposo. He's saying, I'm going to give you more resources than the best husband in the world could ever give. Él dice, te daré más recursos que lo que el mejor esposo del mundo te And podría dar. this is the prophetic word for your house right now. Y esta es la palabra profética para su casa ahora. Enlarge the place of your tent. Ensancha el lugar de tu tienda. Stretch your tent curtains wide. Estira las cortinas de tu tienda. Lengthen your cords. Expandan sus estacas. Strengthen your stakes. Fortalezcan sus estacas. For you will spread out Porque se regarán. to the right and to the Se left. ensancharán a la derecha y a la izquierda. Your descendants Su descendencia will dispossess nations desposeerán naciones and settle in their desolate cities. y habitarán sus ciudades desoladas. Do not be afraid. No tengan temor, You will not be put to shame. porque no quedarán avergonzados. Do not fear disgrace. No teman a la vergüenza. You will not be humiliated. No serán humillados. When God is asking you to enlarge your tent, Cuando Dios te pide que ensanches tu carpa, it's when the tent looks big enough already. es cuando la carpa ya para ti luce que ya es lo suficientemente grande. There's no reason to enlarge the tent. No hay razón alguna para ensanchar la tienda. But God says, do you believe in me? Ahora Dios te dice, ¿crees en mí? Do you believe there's a purpose over your life? ¿Crees que hay un propósito sobre tu vida? Will you sing and rejoice and praise me Entonces puedes gozarte y in regocijar the y midst cantar of your suffering? en medio de tu sufrimiento, When it looks like you're barren, cuando parece que eres estéril, when it looks like you're losing ground, cuando parece como que estás but perdiendo because terreno, of the promise over your life, pero por causa de la promesa sobre tu vida, will you ¿acaso tú enlarge your tent? ensancharías tu tienda? Because I promise, Porque yo prometo, when you surrender in faith, cuando tú te rindas en fe, I will not put you to shame. yo no te dejaré avergonzado, I will not humiliate you. yo no te humillaré, I will not let you down. no te decepcionaré. And this house Y esta casa needs every single member necesita a cada to miembro grab a hold of this revival. que se agarren de este avivamiento. You have to own this. Ustedes tienen que adueñarse de esto. You cannot be like the Israelites No pueden ser como los israelitas that held Joshua and Caleb back. que ellos continuaban retrasando a Josué y Caleb. You've got to agree with your leaders. Tienen que estar en acuerdo con sus You've got líderes. to look at the giants. Ustedes tienen que ver a los gigantes. Your faith is not in your leaders. Su fe no está en sus líderes. Your faith is in a supernatural God Su fe está en el Dios who sobrenatural made a promise. que hizo la promesa. And he's able. Y Él es capaz. He is able Él es capaz to bring it to pass. de traerla al cumplimiento. He is able. Él es capaz. Now I have a promise right now I'm standing on Ahora yo tengo una promesa en la cual estoy parada for my children. para mis hijos. I'm waiting on that promise. Estoy esperando esa promesa. It has not come through yet. Aún no ha sucedido. I'm waiting on a promise Estoy esperando en una promesa over the ministry that God said I would have. sobre el ministerio que Dios me dijo que yo tendría. I am 57 years old. Yo tengo 57 I años de edad. have waited most of my life for this promise. Yo he esperado casi toda mi vida para esta promesa. And finally, Y finalmente I see a glimmer veo at como un the end of a resplandor tunnel. al final del túnel. It's a little candlelight, Es como una luz de una vela, but it's enough. pero eso es suficiente. What will you surrender as a house? Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a rendir como casa? What are you protecting? ¿Qué es lo que estás protegiendo? This is a new season. Esta es una nueva temporada. Our generation, Nuestra generación, the world has never seen before. el mundo jamás la ha visto. History books will write about us. Los libros de la historia escribirán de nosotros. How many generations ¿Cuántas generaciones
saw the changing of the millennium. para que el cambio del millennium, Some of you here are old enough to have seen that, algunos de ustedes tienen la suficiente edad para haber visto el cambio del milenio, to remember it. para recordarlo, The Y2K fear, el temor del cuando entró el 2000, before we even had cell phones, antes de que siquiera antes tuviésemos teléfono, before we had the internet. antes de que siquiera tuviéramos internet. In our lifetime, we've seen things the previous generations didn't even dream of. En nuestro tiempo de vida hemos visto cosas que la generación anterior ni siquiera soñó con ellas. And all across this world right now, Y a través de todo este mundo ahora mismo, God is cleaning house. Dios está limpiando la casa. And if your faith was in a movement or a church or a leader, Ahora, si su fe se encontraba puesta en un movimiento, it would fe o en un cause you to líder, walk away from Christianity. entonces sería mejor que te alejaras del cristianismo. But see, before God ever brings greater fruitfulness, Pero antes de que Dios traiga una every fructividad mayor, single time, cada vez He prunes. que antes de que Él traiga el fruto, cada vez Él primero poda. Your house has been pruned. Su casa ha sido podada. God is pruning Christianity while we're watching. Dios está podando al cristianismo mientras vemos. There are huge leaders who are falling from grace right now. Hay líderes gigantes que están cayendo de la gracia ahora mismo. Worldwide movements going through exposure. Movimientos globales que están quedando expuestos. And because God loves us, Y porque Dios nos ama, He wants greater fruitfulness. Él quiere que una fructividad mayor. He is pruning Entonces, por eso Él está podando. individually, Individualmente, as a family, como familia, corporately, as a corporativamente, nation, como nación, all across the world. The divine hand of God is pruning branches. a través de todo el mundo, la mano divina de Dios está podando ramas. That's a sign for us of hope. Eso es una señal y una esperanza para That means nosotros. revival is coming. Eso significa que el avivamiento viene. God's plans are moving. Los planes de Dios están avanzando. We're not dying. No estamos muriendo, We're just preparing estamos solamente preparándonos for more abundant fruit. para un fruto más abundante. God's getting rid of dead branches right now. Dios está rompiendo, quitando las ramas muertas ahora. And those of you who have remained, Y aquellos de ustedes que han permanecido, you remain because you're going to bear much fruit. ustedes han permanecido porque darán a luz más fruto. Enlarge your tent. Ensanchen su carpa. Take this personally. Tome esto personalmente. God wants to do something in your community. Dios quiere hacer algo en su comunidad. He has a purpose for your church. Él tiene un propósito para su iglesia. He has a purpose for your family. Tiene un propósito para su He has a familia. purpose for you individually. Él tiene propósito para usted But He individualmente. wants to do it in community. Y Él lo quiere hacer en It's comunidad. always been community. Siempre ha sido en comunidad. That's kingdom. Eso es reino. I'd like you to stand. Por favor, se pueden poner de pie. I sense there's so much discouraged, Yo siento Hope. que hay mucho desánimo, esperanza, so much weariness from the waiting. tanta preocupación de la espera. Some of you are like Sarah. Algunos de ustedes son como Sara. You had a promise Tuvieron o tienen una promesa and you don't believe in it anymore. y ya no creen en ella. Some of you are like Hannah, Algunos son como Ana, living through life, pasando por la vida not knowing that there is a promise. sin siquiera saber que tienen una promesa. But no matter what, Pero no importa qué, God is going to fulfill His word over your life. Dios cumplirá su palabra sobre tu vida. You're not waiting on God. Tú no estás esperando en Dios, Truly, verdaderamente. God is waiting on us. Lo que pasa es que Dios está esperando a He is nosotros. eager. Él está ansioso. He's like the most loving father Es como el Padre amoroso, with so many Christmas presents con tantos regalos navideños piled up under the tree. amontonados bajo el árbol. And He's waiting on us Y está esperando en nosotros to trust Him. que confiemos en Él. Not ourselves, No en nosotros mismos, not another human being, no en otro ser humano, not circumstances. no en las circunstancias. God knows, not politics. Dios sabe que no tenemos que confiar en las políticas. He wants us to trust Him. Él quiere que confiemos en Él. So I'd like you to close your eyes and bow your head. Me gustaría que cierre los ojos e incline su rostro. And I'd like you to surrender to the Lord. Quiero que usted se rinda al Señor. First of all, En primer lugar, your disappointment. sus decepciones. Ríndale sus decepciones. Lord, I give you Señor, yo te doy my discouragement. mi desánimo.
I give you my fatigue. Señor, te doy mi fatiga. I'm tired of waiting. Estoy cansado de esperar. I am wrung out. Señor, estoy harto. It's too much for me. Esto es demasiado para mí. I've become like Sarah, Me he convertido como una Sara. and I need you to redeem my doubt Y yo necesito que tú redimas mi duda. into fresh hope. Hay una esperanza fresca. I need that child of promise. Señor, necesito ese hijo de la promesa. I need that promise, Lord, Necesito esa promesa, Señor. that by this time next year, Que para este día, para el próximo año, you will have birthed your promise. usted ya haya dado a luz su promesa. I need that, God. Necesito de eso, Dios. And some of you who are Hannahs, Y algunas de ustedes que son Anas, I want you to surrender your discouragement, quiero que usted le rinda su desánimo, your anger and resentment, su enojo y resentimiento, that it seems like other people have promises, but I don't. que parece o luce como que otras personas tienen promesas, pero no yo. I want you to let go of competition, Quiero que usted deje ir y suelte la competencia, insecurity, la inseguridad, inferiority, la inferioridad and accept that you're not inferior. y acepte que usted no es inferior. There is still a promise over your life. Aún sigue habiendo una promesa sobre su vida, Just like Hannah, así como Ana. maybe you're to birth something so great. Tal vez usted vaya a dar a luz algo tan grande God didn't want partial surrender. que Dios no quería que solamente se rindiera parcialmente, He needs your full surrender. sino que necesita su rendimiento total. And I want you to identify that. Quiero que usted identifique eso. Say, Lord, Dígale, Señor, I surrender my marriage. yo rindo mi matrimonio, I surrender my job. yo rindo mi empleo, I surrender my career. rindo mi carrera I surrender y te rindo my children. a mis hijos. I surrender my calling. Yo te rindo mi llamado. You can do whatever you want in my life. Puedes hacer lo que tú quieras en mi vida. As long as I can birth that promised child, Mientras que yo dé a luz a ese hijo de promesa, I will give that child back to you. yo te lo regresaré a ti del Señor. And I want you to make that divine exchange today. Y quiero que el día de hoy usted haga ese intercambio divino. Nothing is too precious for the Lord. Nada es demasiado precioso para el Señor. Only God is trustworthy. Solamente Dios es digno de confianza. He's worthy of our surrender. Él es digno de nuestro rendimiento. I'd like the prayer team to come up. Me gustaría que el equipo de oración supiera. For those of you who need someone to pray with you, Para aquellos que necesiten que alguien ore por ustedes, to stand in faith, que se paren en fe. you need to confess what you are surrendering Usted necesita confesar lo que usted está rindiendo so that God can start to move in blessings in your life. para que Dios empiece a moverse en bendiciones sobre su vida. I'd like you to come up for prayer. Si usted necesita eso, venga para acá para que oren por usted. Los pastores. And as the prayer ministers are coming up, Mientras que suben los ministros de oración, we'll close this in prayer. vamos a cerrar esto en oración. And I invite you to linger with the Lord Y yo le invito a que permanezca acá con el Señor and do business with God. y haga un trato con Dios. Make the divine exchange. Haga el intercambio divino. It's time for fresh hope. Es tiempo para una esperanza fresca. Father God, Padre Dios, we are so grateful estamos tan agradecidos that you're worthy of complete trust. que tú eres digno de confianza completa. You're worthy of our surrender. Tú eres digno de nuestro rendimiento. And we don't hold anything back from you, God. Señor, y a ti no te guardamos nada. We invite you to touch every area of our lives. Invitamos a que pongas a prueba cada área de nuestras vidas. We invite you to touch every relationship in our lives. Invitamos a que toques cada relación de nuestras vidas. We invite you to touch our finances. Te invitamos a que toques nuestras finanzas. We invite you to touch our past brokenness. Te invitamos a que toques nuestro quebrantamiento pasado. And we exchange it all for your glory, Y te lo intercambiamos todo por tu gloria, your mercy, tu misericordia and your grace y tu gracia that empowers us que nos empodera to wake up another day, para despertarnos un día más, to try one more time, para intentarlo una vez más,
to believe in that flicker of light. para creer en esa pequeña llama de luz, For you are worthy, que Jesus. tú eres digno, Jesús. You are our Redeemer. Tú eres nuestro Redentor. And everything in us, Y todo lo que hay en nosotros, everything in this room todo en este auditorio, that does not agree with Jesus Christ, que no está de acuerdo con Cristo Jesús, that does not agree with the divine word of promise, que no se alinea con la promesa divina de we la promesa, command you to go. te ordenamos a que te vayas. Get out of these lives. Vete de estas vidas. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. we release health, Soltamos esperanza, we release healing, soltamos sanidad, we release blessing desatamos bendición and abundance y abundancia and breakthrough in Jesus' y name. rompimiento en el nombre de Jesús. And I declare to Y you, yo declaro para ti, this is the season esta es la temporada, that as a house, que como casa you are emerging estás emergiendo as a butterfly. como una mariposa. Bless you in Jesus' Te name. bendigo en el nombre de Jesús.